365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De abril, promesa 97. Nunca solo, Dios va adelante y eso es garantía. El libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos del 6 al 8 y el verso 23 dice: Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. 8. No temas ni te desalientes, porque el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. El verso 23 dice: Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: Sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Y en la Biblia el mensaje en estos mismos versos dice: Sean fuertes, ármense de valor, no se dejen intimidar, no tengan ninguna duda, pues Dios, su Dios, marcha adelante de ustedes. Él está ahí junto a ustedes, no los defraudará, no los dejará. Entonces Moisés llamó a Josué ante la mirada de todo Israel y le dijo: Sé fuerte, ármate de valor, vas a entrar a la tierra con este pueblo, a esta tierra que Dios prometió a tus antepasados que les daría. Harás que se sientan orgullosos de poseerla. Dios marcha delante de ti, Él está aquí junto a ti, no te abandonará, no te dejará, no te dejes intimidar, no te preocupes. Luego el verso 23 dice: Dios le dio esta orden a Josué, hijo de Nun: Sé fuerte, ármate de valor, llevarás al pueblo de Israel a la tierra que prometí darles. Yo estaré justo allí contigo. Así que tú y yo nunca estamos solos. Dios ya está donde tú estás por llegar. El momento es uno de los más emocionalmente intensos de toda la Biblia. Moisés está a punto de morir. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Josué está a punto de asumir una responsabilidad que humanamente le sobrepasa. Él tenía mucho miedo. Iba a sustituir, a reemplazar a Moisés. Así que no es casualidad que Dios le repita una y otra vez a Josué: Sé fuerte y valiente. Porque cuando Dios te entrega una promesa grande, cuando Dios te va a dar algo muy grande, también sabe que vas a tener que enfrentar un miedo grande. Y aquí hay algo poderoso. Dios no le promete a Josué ausencia de batallas. Oye, no vas a tener ningún problema, porque eso sería falso. Lo que le promete es: mi presencia irá en medio de cada una de tus batallas. Yo iré delante. Dios irá delante. En hebreo, la idea es abrir camino antes de que tú llegues. Es como que alguien entra primero a una habitación oscura, enciende la luz y luego te dice: ya, ahora pasa. ¿Verdad? El miedo normalmente nos grita: oye, ¿y si no puedes? Y uno dice: de repente no puedo, de repente no voy a poder con esto. Pero la voz de Dios siempre responde: yo ya fui delante, ya abrí el camino, tú puedes pasar. Así que ármate de valor, no te dejes intimidar y avanza. Es como cuando tú vas en una carretera de noche y alguien va adelante con las luces altas iluminándote el camino. Tú no ves todo el trayecto, pero puedes avanzar porque alguien ya está viendo por ti, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Tú no necesitas tener todo claro, solo necesitas saber quién va adelante. ¿Y sabes qué? Quien va adelante de nuestras vidas es Dios. Quien va adelante de todos nuestros propósitos es el Señor. Quien va adelante de tus planes es Dios. Quien va adelante de tu familia es Dios.
quien está en el futuro es Dios. Así que deja de preocuparte por aquellas cosas que no puedes controlar. No interpretes el miedo como ausencia de Dios en tu vida. El miedo no significa que Dios no esté contigo. Y te lo voy a repetir. Que tú sientas miedo no significa que Dios no esté contigo. Significa que tú estás entrando a algo que importa. Porque hay muchas cosas que nos importan y vamos a tener que entrar con miedo. La valentía no es no sentir miedo, es obedecer a Dios a pesar de Él. Así que cambia la pregunta. Deja de decir, ¿y si sale mal? ¿Y si no me sale? ¿Y si no funciona? Y empieza a decir, ¿dónde ya estuvo Dios antes que yo llegara? Porque hay puertas que tú crees que vas a abrir, pero en realidad Dios ya las abrió por ti antes. Solo que tú y yo a veces somos lentos y no nos hemos dado cuenta. Pero quiero que recuerdes algo, Dios no está improvisando en tu vida. Josué pensaba de repente como tú y como yo, ¿seré capaz? Pero Dios le estaba diciendo, esto no empieza contigo, esto ya lo prometí antes de ti. Tu propósito no nace con tu capacidad, no. Tu propósito nace con la fidelidad de Dios. Y aquí quiero compartirte los 3 no de Dios de Deuteronomio 31. El primero es no tengas miedo, porque el miedo siempre va a intentar adelantarse. Va a intentar ponerte un pensamiento en la mente. Pero Dios ya fue delante primero. El miedo es esa voz a lo desconocido, mientras que la fe es la certeza de que Dios ya estuvo ahí. Dios ya está en tu futuro. Dios ya está en tus planes. Dios ya estuvo ahí. Y me sorprende todas las veces que el Señor tiene que decirle a Josué, no tengas miedo, sé fuerte y valiente. Yo voy delante de ti. Y se lo dice una y otra vez. Y esto que todavía no llegamos al libro de Josué. Se los dice una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia aparece la palabra no temas? Yo te lo digo porque me leí la Biblia todo el año pasado y he apuntado que hay 120 no temas en la Biblia. El temor es esa sombra negra que nos envuelve. Es como que el paso del tiempo nos va aprisionando dentro de nosotros mismos en algún momento de la vida. Y todos hemos sido prisioneros del miedo. Todos en algún momento hemos tenido miedo a ser rechazados, a ser mal entendidos. Hemos tenido miedo a la inseguridad. Hemos tenido miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Pero si nosotros confiamos en que Dios va adelante, Él nos ayuda a disipar todo miedo. El segundo no es no sientas pánico, porque el pánico te paraliza, pero la presencia de Dios te estabiliza. Hay decisiones que no necesitan más información. Lo que necesitan es más confianza. Cuando Dios va adelante, tú no necesitas tener el control de todo. ¿Sí o no? Que a veces a nosotros nos gusta tener el control de todo, saber manejar la situación, y si no lo sabemos, a veces entramos en pánico. Pero lo que necesitamos en ese día es aprender a rendir todo a Dios. Yo sé que nos tenemos que enfrentar a decisiones importantes, sé que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día a desafíos, a batallas, pero no necesitas tener el control de todo. Necesitas rendirle a Dios toda tu vida y dejar de sentir pánico por el futuro. Comenzar a vivir el hoy. Lo siguiente que dice la Biblia, y esto es fabuloso, es que no te fallará tu Dios. Y no te lo digo esto para motivarte. Esto es una declaración espiritual. Dios no solo promete ayudarte, Él promete no fallarte nunca. Y yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta confiar. Nos cuesta confiar en las personas porque de repente muchas nos han fallado. Pero ¿sabes qué? Las personas te pueden fallar, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios es la única garantía que no se rompe. Él dice, yo estaré contigo. Lo mejor de todo esto es que Dios no envía promesas sin su presencia. Dios no te manda solo a ningún lugar. Si Dios te llamó a un lugar, Él ya se adelantó a prepararlo todo. Esto es como alguien que va adelante en el mar y va rompiendo las olas para que el que viene detrás no reciba todo el golpe. Así es Dios contigo. Él es el que enfrenta primero lo que tú temes después. Así que hoy no necesitas tener todo resuelto. Te lo voy a repetir.
Hoy no necesitas tener todo resuelto. Lo que necesitas es recordar que no estás caminando solo, que no está improvisando Dios y que Él nunca llega tarde. Estamos llegando exactamente donde Dios quiere que lleguemos. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros vemos el día de hoy, está en quién va delante de ti. ¿Y sabes quién va delante? Va el Señor. El miedo es el mal uso de la imaginación creativa que Dios puso dentro de nosotros. Es esa capacidad que debería impulsarte, pero que mal dirigida te paraliza. El miedo exagera, el miedo te miente, el miedo convierte un ruido en peligro. El miedo convierte una posibilidad en tragedia. El miedo te engaña para que tú vivas una vida estancada. Así que no dejes que el miedo te paralice, porque los miedos que no enfrentas hoy se convierten en tus límites mañana. La preocupación mata más sueños que el fracaso. El Salmo 56, verso 4 dice: confío en Dios, ¿por qué temeré? No tengas miedo de intentar algo nuevo, porque muchas veces lo que más temes hacer es lo que Dios usará para liberarte. Y te digo algo, todo lo que quieres está al otro lado de tus miedos. Así que respira valor, exhala miedo. El miedo te susurra, no lo hagas, no estás listo, mejor quédate donde estás. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Yo fui delante de ti, yo ya avancé por ti, mira todo lo que he avanzado. No le creas a tus miedos, créele a Dios. Yo el día de hoy te animo, porque yo he sido una persona muy miedosa para muchas cosas. Haz una lista de tus miedos y luego pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y empieza paso a paso, porque cuando tú vences esos pequeños miedos, desbloqueas grandes destinos. ¿Y sabes qué? Te lo dice una persona que tenía mucho miedo. Yo tenía miedo a exponer en una clase, tenía miedo a levantar mi voz, tenía miedo a decir lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería. Me quedaba callada porque no podía decir bajan en la esquina. Me sentí invisible y sin darme cuenta empecé a vivir presa del miedo. Pero un día dije, no más. El miedo no me puede callar. El miedo no me puede silenciar más. El miedo no puede decidir el destino que Dios ya escribió para mí. Y esto no es lo que Dios tiene para mi vida. Así que yo tomé una decisión. Me da miedo. Bueno, hablaré con miedo. Voy a hablar más. Sí, me da miedo exponer. Bueno, entonces voy a pararme al frente a exponer. Me da miedo usar mi voz. Entonces voy a usarla para todo aquello a lo que Dios me llamó. Y empecé, con miedo, pero empecé. Me metía en los salones a hablar de Jesús. Comencé a enseñar. Me subía a los micros a predicar de Jesús. Me hice maestra. Sí, me temblaban las piernas. Sí, la voz se me quebraba. El miedo seguía ahí, pero yo lo hacía igual, porque entendí algo. La valentía no es la ausencia del miedo. Es decidir obedecer a Dios a pesar del miedo. Hoy me subo a plataformas, hablo frente a cámaras y muchas veces siento nervios, sí, pero ya no me detiene, porque sé que mientras yo avanzo, Dios va delante de mí. El Espíritu Santo me llena. Él pone sus palabras en mi boca. Él me da la seguridad de que Él está abriendo el camino. Y algo poderoso pasa. Cuando tú enfrentas el miedo, Dios se encarga de desmantelarlo. No permitas que el miedo te limite. No permitas que el miedo te engañe. No permitas que el miedo te mienta. Porque lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier miedo que sientas. Tú no puedes estar lleno de miedo y al mismo tiempo lleno de fe. Así que hoy tú decides. Menos temor, más fe. Tu futuro no está en las manos del miedo. Está en las manos de Dios. Acompáñame en una oración. Señor, hoy decido creer en tu promesa. Aunque no vea todo el camino, yo confío en que tú ya fuiste delante de mí. Renuncio a todo miedo que me paraliza y abrazo esa fe que me impulsa. Dame esa valentía que no viene de mí, sino de tu Espíritu Santo, de saber que tú estás conmigo. Gracias, Dios, porque tú nunca me fallas, nunca me abandonas, nunca me dejas. Me ayudas a no preocuparme y nunca llego a un lugar donde tú no estés primero. Señor, hoy suelto el miedo, suelto el pánico, suelto la duda y decido creer que tú vas delante de mí. Aunque no entienda todo, yo confío en ti
Y aunque no vea todo el camino completo, yo camino contigo, Señor. Tú vas delante como poderoso gigante y yo a tu costado, Señor, me voy haciendo más y más valiente porque sé que tú me defiendes de todo y de todos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en ese día las encontramos en Deuteronomio capítulo 31, verso 1, hasta el capítulo 32, verso 27. Lucas capítulo 12, versos del 8 al 34, el Salmo 78, versos del 32 al 55, y Proverbios capítulo 12, versos del 21 al 23. Ahora sí te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Deuteronomio 31, verso 1. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: Yo tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo: No cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río tal como el Señor prometió. El Señor destruirá las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordene. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Luego, Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Marca ese verso 8. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden: al final de cada 7º año, el año de liberación y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres y a mujeres, a niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ha llegado la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué allí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés: Estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades. En aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos.
pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra, porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día, Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles, yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que quede allí como testigo contra ustedes, los israelitas. Pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. Cuánto más rebeldes se pondrán después de mi muerte. Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones. Entonces Moisés recitó el canto entero en presencia de toda la congregación de Israel. Deuteronomio 32. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, la palabra que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Así es como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo, lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y las cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado.
se burló de la roca de su salvación, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son de Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocando al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba, devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de las bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera, la espada los matará, y por dentro el terror los carcomerá. Tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos, los habría aniquilado por completo. Habría borrado hasta el recuerdo de ellos. Pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podían entender mal y decir: nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver con esto. Moisés estaba a punto de morir. Había guiado al pueblo por 40 años, lo había formado, lo había corregido, lo había amado. Y ahora con 120 años entrega el liderazgo a Josué. Pero antes hace algo crucial. Transfiere la confianza, no solo la autoridad, también la confianza. En el mundo antiguo, el liderazgo tenía un peso profético, un peso paternal, y el pueblo no solo dependía de las decisiones del líder, también se sostenía emocionalmente por su presencia. Por eso la partida de Moisés podía generar crisis, miedo o caos. Pero Moisés, lleno de sabiduría, les recuerda: Dios no se va conmigo, Dios sigue con ustedes. Cuando un líder muere, el legado no desaparece. Si el pueblo aprendió a mirar a Dios y no al hombre. Dios manda a Moisés a escribir esta canción en Deuteronomio 31:19, no solo como un recuerdo, sino como un testigo eterno. Y esto es importante porque la tradición oral era vital en Israel. Las canciones se memorizaban, se cantaban de generación en generación y se guardaban la verdad cuando el corazón tendía al olvido. En Deuteronomio 31:8, Dios le dice: iré delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces, el hebreo para abandonar significaba soltar, dejar caer, dejar atrás sin cuidado. Y para fallar implicaba la palabra relajarse, debilitar el apoyo, desatenderse. Dios no hace ninguna de esas cosas. Su compromiso con nosotros es más firme que una roca. Él no nos abandonará, ni nos dejará, ni nos fallará. Él irá delante de nosotros. Cuando tú sientas que alguien se va, recuérdalo. Pero Dios no se relaja contigo. Dios no se distrae. Dios no te suelta. Él te tiene tomado de la mano. En Deuteronomio 32, el canto era un testimonio, era un resumen profético de la historia pasada y de la historia futura de Israel. Describe cómo el pueblo fue escogido, cómo fue amado, cómo fue alimentado y luego se volvió rebelde y se volvió ingrato. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio 32? Verso 10 dice: Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó, lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. Dios aquí es descrito como un águila que enseña a volar a sus crías. En el mundo animal, las águilas sacan a sus hijos del nido, los dejan caer y luego los atrapan en vuelo para enseñarles a volar.
Dios a veces nos saca del nido, de lo cómodos que estamos. A veces sentimos que nos caemos, que ya no podemos más, pero es justo ahí, antes de tocar fondo, cuando sus alas te levantan. Yo pienso que muchas veces nosotros estamos en ese entrenamiento, en ese proceso, pero ese proceso no es el abandono de Dios. Lo que Dios no evita en nuestras vidas, lo usa para fortalecer nuestras alas. Pero ¿qué pasa? A pesar del cuidado de Dios, Israel se vuelve autosuficiente. Se olvidó. Verso 15 dice que Israel engordó, se volvió rebelde y el pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. El pueblo abandona a Dios y comienza a adorar ídolos. Se olvida de las cosas que Dios hizo por ellos. Pero Dios, lejos de rendirse, responde con dolor y también responde con celo. En el verso 20 dice, ocultaré mi rostro de ellos. Eso no fue un castigo, tampoco fue por capricho, fue una respuesta al rechazo continuo del pueblo hacia su Dios. Aún así, el capítulo 32 termina con una nota de esperanza. El juicio de Dios no es un final, es un punto de restauración para los que entienden el amor detrás de la corrección. Escribe tu propio canto de memoria. Haz una lista, una canción personal, con frases que te recuerden todo lo que Dios ha hecho por ti. Memorízalas, repítelas, hazlas en una canción. Dale una poesía a Dios y abraza este proceso de transición. Si estás cerrando un ciclo, de repente cortaste con una relación, estás saliendo de un trabajo, estás cerrando una etapa en tu vida, quiero decirte esto. Dios sigue contigo. Dios no te suelta. Dios continúa siendo tu Dios. No te olvides que esto es un proceso. Tampoco engordes en esa comodidad espiritual. No te olvides de quién te salvó. Tampoco olvides cuando todo comenzó a ir bien. Sé intencional con tu gratitud para Dios. Y enséñales a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé un testimonio vivo del poder de Dios. Lucas 12, verso 8. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús les respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por las cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Marca ese verso. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Marca ese verso 31. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Aquí Jesús comienza su discurso con una promesa impactante. Dice, todo el que me reconozca en público, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Aquí el verbo reconocer significa más que decir su nombre, implica afiliación, identificación. Y también advierte que quien lo niega será negado. Y esto no habla de fallar ocasionalmente, sino de vivir una fe secreta, una fe inactiva, una fe oculta, una fe temerosa. Y Jesús no busca simpatizantes ocultos, sino testimonios vivos. Pregúntate hoy, ¿cómo estás expresando tu fe en Jesús? ¿La gente que te conoce sabe que eres una persona creyente? Y luego, en un momento, un hombre irrumpe a Jesús para pedirle que divida una herencia. En los versos del 13 al 21. Y Jesús responde con una parábola que desnuda el alma humana. Un hombre rico tiene éxito, acumula, planea el futuro, pero se olvida de Dios. Y le dice en el verso 20 algo que retumba en mi mente mientras lo leí. Necio, esta misma noche vas a morir. Jesús llama necio al hombre, no por tener dinero, sino por haber confiado en sus riquezas como si fueran eternas. El problema no es ahorrar, es almacenar para uno mismo sin pensar en el reino de Dios. Y hay quienes acumulan y acumulan y acumulan, pero les cuento que los ataúdes de los ricos no tienen vista a la playa. Nosotros somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. El éxito sin eternidad es solo una ilusión bien decorada. Nosotros tenemos que vivir con mentalidad en que en algún momento nos vamos a ir de aquí. Somos aves de paso. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por más que el día de hoy acumulemos, tengamos lo mejor y tengamos muchas cosas a nuestro nombre, yo les digo, nada de esas cosas nos vamos a llevar. Y quiero contarte una historia. Había una mujer cristiana muy activa en su iglesia. Ella fue diagnosticada de una enfermedad terminal. Sabía que pronto partiría al encuentro con su Señor. Así que le pidió una reunión al pastor para hablar sobre su funeral. Y hablaron de las adoraciones, de las canciones que iban a poner, de los pasajes bíblicos y los detalles que ella quería que se incluyeran en la ceremonia. Todo iba como se esperaba. Hasta que de pronto ella le dijo algo que dejó al pastor desconcertado. Le dijo, quiero que me entierren con una cuchara en la mano. Y el pastor sorprendido le preguntó, ¿y por qué? Y ella sonrió y le explicó. Durante años en la iglesia, en cada comida compartida, en cada reunión especial, después del plato principal, alguien siempre decía, guarden su cuchara, lo mejor está por venir. ¿Y sabes qué, pastor? Siempre tenía razón. El postre era lo más dulce, el más esperado.
Así que quiero que la gente me vea con esta cuchara en la mano y se pregunten por qué. Entonces tú les dirás, porque esta mujer creía con todo su corazón que lo mejor de su vida estaba por venir, que la eternidad con Jesús es el verdadero postre. Nuestra vida no termina aquí, así que no acumulemos aquí, acumulemos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y luego vemos en el verso 22 que Jesús gira hacia los discípulos y les dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Por eso, conecta directamente con la parábola anterior. La codicia alimenta la ansiedad, porque el que nunca se siente satisfecho siempre vive temiendo perder lo que tiene o no alcanzar lo que quiere. Jesús usa 2 ejemplos de la naturaleza. Las aves no cultivan, pero son alimentadas. Los lirios no trabajan, pero visten con más belleza que el rey Salomón. Y concluye con una verdad poderosa. Verso 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cómo busco el reino de Dios? Deseándolo con intención, priorizándolo sobre cualquier cosa, buscándolo activamente. Cuando el reino de Dios es tu prioridad, la ansiedad pierde su poder. Y en el verso 34, Jesús termina con una pregunta. Dice, donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. ¿Qué tesoro entonces gobierna tu corazón? Jesús no dice, tu corazón guía tu tesoro, sino tu tesoro guía tu corazón. Lo que valoras define lo que amas. Lo que amas determina cómo vives. Dime dónde inviertes tu tiempo, tu atención, tu dinero, y te diré a qué altar estás sirviendo. Te invito el día de hoy a auditar tu alma. Revisa en qué gastas más tu atención. ¿En qué piensas al despertar? ¿Qué te roba la paz? Ahí está tu tesoro. Escribe una carta de renuncia a la ansiedad. Toma un papel y dile, ya no vas a tener poder sobre mi ansiedad. ¿Por qué? Porque mi Padre en los cielos cuida de mí. Sustituye entonces la preocupación por oración. Te invito hoy a escuchar este video que tengo en mi canal de YouTube que se llama Menos preocupación, más oración. Cada vez que tú sientas ansiedad, detente y di, busco el reino de Dios primero. Y yo sé, Dios, que tú me vas a cuidar y voy a tener todo lo que necesito. Practica la generosidad intencional. Desacostúmbrate del control. Regala algo valioso hoy para ti. Puede ser tu tiempo, tus recursos, tus palabras. Imagina por un momento que tu corazón es como el GPS de tu vida. Si el tesoro está mal ubicado, irás directo al lugar equivocado. Jesús no quiere quitarte lo que amas. Él quiere reubicar el destino de tu alma. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quién te sostiene. A ti te sostiene Dios. Él es tu Padre, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me gustó mucho el verso que te envié a resaltar, el verso 28 que dice, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y luego el verso 33 que dice, el tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Verso 31, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Acompáñame orando hoy. Señor, quiero que tú seas mi tesoro. Desinstala de mi alma la ansiedad disfrazada de control. Hazme valiente para buscar primero tu reino y confiar en que tú cuidas de mí, así como cuidas de los demás. Haz que mi corazón no corra detrás de los bienes, detrás del oro, detrás de la fama, sino detrás de tu gloria. Ayúdame a vivir equilibradamente. Ayúdame, Señor, a ser sabia en mis decisiones, a ser sabio. Pídele a Dios hoy que te dé su sabiduría
Señor, ayúdame a buscar primero tu reino por encima de todo lo demás. Para mí, el primero eres tú y todo lo demás tiene que hacer fila porque tú eres primero. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 78, verso 32. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Oh, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán. Pues él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas, destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con aguanieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores, se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas, mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto, los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar, los llevó a la frontera de la Tierra Santa, a la tierra de las colinas que había conquistado para ellos. A su paso, expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Este salmo es una crónica espiritual del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Asaf expone con crudeza cómo Israel, a pesar de los milagros, siguió rebelándose. El verso 32 dice, a pesar de todo, ellos siguieron pecando, a pesar de las maravillas, se negaron a creer en él. A pesar de los milagros, continuaban rebelándose una y otra vez. Dios les había enviado plagas, había derrotado a Egipto con poder, pero su corazón seguía lejos. Por eso es que en el verso 32, la palabra creer en hebreo es amán, que implica confiar, apoyarse en, descansar en alguien con seguridad. Israel veía las maravillas, pero no descansaba en el carácter de Dios. Tenían una memoria corta. A pesar de todo eso, Dios tenía una gracia larga para ellos. El corazón que no se rinde a Dios siempre encuentra una excusa para dudar, incluso después del milagro. ¿Y cuál es ese ciclo espiritual del que estoy hablando? Miren, había milagros, luego ellos se asombraban por los milagros, pero luego venía el olvido, se olvidaban de los milagros y luego de eso venía la rebelión. Y en los versos del 32 al 39 vemos ese patrón en ellos. Pecaban, Dios los corregía, ellos volvían aparentemente a Dios en el verso 34, pero en los versos 36 y 37 solamente era de labios para afuera, no era de corazón ese arrepentimiento. Esto nos muestra que no basta con arrepentimiento emocional. Dios busca corazones íntegros, no reacciones momentáneas. No confundas el remordimiento con arrepentimiento.
Cuando tú tienes remordimiento, solamente te duele un momento haberle fallado a Dios, pero luego, a la semana siguiente, vuelves a fallarle en lo mismo y vuelves a pecar y uno dice, bueno, ya no lo vuelvo a hacer, Dios. Pero la semana siguiente otra vez estás haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer. Mientras que arrepentimiento es cambio de actitud. Yo hacía esto, Dios, pero me he arrepentido de corazón y nunca más lo vuelvo a hacer. Uno es emoción y otro es transformación, otro es cambio de rumbo. Ya no voy a hacer lo mismo, ya no voy a fallarte de la misma manera, Dios. Y miren si Dios no es un Dios amoroso que en los versos 38 y 39 responde con compasión y no con frustración. Él dice, sin embargo, Él fue misericordioso y perdonó sus pecados. Se acordó de que eran meros mortales, un soplo de vida que pasa y no vuelve. Aquí Dios no pierde el control. Él elige tener compasión por nosotros. Él se revela como un Dios que no reacciona con una ira desmedida, sino con una gracia increíble sobre nuestras vidas. Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. La paciencia de Dios no es debilidad, es una estrategia para que nosotros volvamos a acercarnos a Él. En los versos 40 al 55, Dios vuelve a mostrar su poder contra Egipto, y ellos aún dudaban. Asaf recuerda las señales, las maravillas que Dios hizo en Egipto, convirtió el Nilo en sangre, mandó plagas, envió langostas, protegió al pueblo mientras juzgaba al faraón, los guió con una nube de día, con un fuego de noche, partió el Mar Rojo. ¿Y qué sucedía? Aún con todo eso, el pueblo dudó. Y es que ver milagros no garantiza una fe duradera. Lo que alimenta la fe no es lo que tú ves, es lo que tú recuerdas. Por eso la fe no crece porque tú acumules pruebas, sino por el ejercicio constante de confiar en la gracia de Dios, de recordar las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, de no olvidarnos de dónde Dios nos sacó y todos los motivos que tenemos para estar agradecidos con Él. Hoy digámosle a Dios, Dios, perdóname, porque muchas veces yo he sido como Israel. He visto tus maravillas, pero he dudado de tu amor. Dudo de que tú puedas hacer el milagro el día de hoy. Hoy decido no solo recordar tus milagros, sino quiero vivir agradecida por ellos. Dile, hazme libre de olvidar todas las cosas que tú has hecho por mí. Pídele a Dios y dile, Dios, forma en mí una fe que no dependa de señales, sino de la certeza de que tú sigues obrando el día de hoy. Gracias por tu misericordia que me espera, incluso cuando fallo, incluso cuando dudo. Ayúdame a creer en esperanza contra esperanza. No quiero solo verte actuar, quiero permanecer contigo, Dios. Quiero estar en el secreto de tu presencia. Quiero refugiarme en ti y quiero creer que tú tienes un milagro con mi nombre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 12, verso 21. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Tú sabes que en el verso 21 Dios nos recuerda que hay una protección espiritual sobre la vida de los justos. Y esa es la protección que tú tienes que pedir para ti y para tu familia. Nada malo le sucederá a los justos. Este proverbio no habla de la ausencia de las dificultades, sino de una vida con propósito incluso en medio del dolor. La vida del justo puede temblar, pero no va a colapsar. El que está en la voluntad de Dios puede atravesar tormentas, pero no va a perder el rumbo, porque nada malo le sucederá a los justos. Luego vemos en el verso 22 la verdad como deleite de Dios. Decir la verdad cuando nadie te obliga, cuando sería más fácil mentir, es una forma silenciosa de rendirle gloria a Dios. Dios se agrada más con una verdad incómoda que con una mentira conveniente.
Recuerda que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros hablamos, debemos hablar con la verdad, nunca con la mentira. El padre de la mentira es otro, al que le gusta que tú digas mentiras, pero a ese no lo voy a nombrar hoy. Verso 23 dice, el sabio no alardea, el necio necesita ser escuchado. Este proverbio es oro puro para una generación que vive publicando todo. El sabio guarda su conocimiento, no porque tenga miedo, sino porque entiende cuándo, cómo y con quién hablar. La sabiduría no necesita aprobación pública. El necio, en cambio, proclama sus tonterías como si fueran tesoros. El sabio piensa antes de hablar. El necio habla y después piensa. Recuérdate que Dios ve lo que nadie más ve. Él protege al justo, sonríe con la verdad y honra al sabio silencioso. Y hoy llegamos a nuestros 97K, súper felices, emocionados. He compartido un momento súper especial. He hecho un alto hoy porque yo grabo, ustedes saben, un día antes la promesa para que ustedes la tengan el mismo día. Y hoy es mi cumpleaños, estoy grabándome la promesa. Pero antes de cerrar, yo quiero compartirte algo que me derritió el corazón. Y quiero que escuches a Samara, la linda niña de mi querida Sandra. Escucha lo que me dice. Hola Wendy, soy Samara. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y que siempre te cubra. Cuando yo me voy a dormir, yo siempre les digo a mi abuelita y a mi mamá si me ponen Wendy, porque ahora como mi mamá pone un Wendy, ya me acostumbré en tu voz y me duermo bien rápido. Que sueñes con los angelitos. Ay, Samara, tú eres un regalo puro y sincero, tan lleno del amor de Dios. No sabes cuánto significa para mí saber que mi voz llega hasta tu habitación. Y sé que a la habitación de muchos niños. Sé que tú haces este momento tan especial del dormir, el descansar, el abrazar a Jesús. Y esos momentos se convierten en paz para tu corazón. Y quiero decirte algo, no es mi voz la que te hace dormir en paz, ¿eh? Es la presencia de Dios que te abraza mientras tú vas escuchando. La Biblia dice en el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Y yo quiero que todos los niños que escuchan este podcast sepan de esto. El Salmo 4:8 es el arma secreta contra el miedo, porque nunca más vamos a sentir miedo y vamos a saber que Dios escucha nuestras oraciones y que nosotros podemos dormir en paz. No tenemos que tener temor a tener pesadillas, a que hay algo o alguien en la habitación. No, es Dios el que vela por nuestros sueños. Y es más, el Salmo 121 nos dice que nunca duerme el que nos cuida. Ese es Dios. Y hoy oro por ti, Samara, para que cada noche esté llena de paz, para que crezcas sintiendo el amor de Dios cerquita, para que siempre tengas un corazón sensible a su voz. Así que gracias por enseñarnos que la fe también se vive con ternura y que Dios también habla a través de una niña. El mismo Jesús nos lo dijo, que el reino del cielo pertenece a aquellos que son como niños. Yo sé que hay muchos corazones íntimos de niños que escuchan también el podcast y que sienten paz, se sienten más seguros, más valientes. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial a Jorgito, que me saludó por mi cumpleaños y me regaló a mi Jesucito, que lo llevo para arriba y para abajo a todo lugar. Muchas gracias a mis queridos íntimos niños, que son tan especiales en esta comunidad. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Karen Carrillo. Hola Wendy, mi nombre es Karen y soy de Querétaro, México. Rápidamente quiero contar mi testimonio y compartirlo con todos los íntimos. Yo trabajo en el área contable y el día 20 de febrero hice una transacción a un cliente erróneamente. Le deposité 300,000 pesos cuando la realidad es que tenía que depositarle 18,000. En ese momento entré en pánico, me comuniqué con el cliente y le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para que me devuelvas el dinero que por error te deposité de más? Me pidió que le mandara una serie de documentos y me estuvieron dando así largas por 2 días. Cuando ya
envié todos los documentos y yo ya había hecho todo lo humanamente posible, en ese momento escuché un día en tu podcast que tú dijiste, cuando nosotros ya humanamente hacemos todo lo que está en nuestras manos para resolver una situación, y si no se resuelve, es cuando tenemos que soltar el control de la situación y entregárselo a nuestro Dios. Y eso fue lo que yo hice. Hablé con Él y desde el fondo de mi corazón le dije, Padre mío, tú sabes, eres testigo, que yo ya hice todo lo que estuvo en mis manos para resolver esta situación y que me devuelvan el dinero. Ya no puedo hacer más. Ahora todo te lo entrego a ti, sabiendo que tú vas a obrar a mi favor para que esto se resuelva y me reembolsen ese dinero. En ese momento me llenó una paz que no te sé describir. Hasta yo misma me sorprendí porque yo no soy así. Todo quiero controlar, soy una persona aprensiva que todo lo quiere solucionar a su modo. Pero por primera vez rendí el control de mi vida y esta situación se la entregué a Él. Oré todos los días, reafirmándole que soltaba el control de toda mi vida en sus manos, que Él me guiara por el camino que Él necesita que yo tome. Después de 15 días de estar orando, llegó la resolución, apenas en donde me decían, oye, te acabo de mandar el comprobante, donde ya se te devolvió la cantidad que por error nos depositaste. En ese momento lloré de felicidad. Alabé a mi Dios, le di las gracias infinitas por no soltarme, porque durante esos 15 días que duró este proceso, hubo días que sí caí en pánico, que me llenó la ansiedad, pero cuando más sentía esto, más oraba y le decía a Jesús, no me abandones, yo sé que estás aquí conmigo, ayúdame, dame la fuerza, tú eres mi roca, tú eres mi guía, contigo todo lo puedo y sé que esto se va a resolver. Y así fue. Entonces, cualquier persona que esté atravesando por una situación difícil, por favor, no suelten la mano de Dios, oren con más fuerza, entreguen completamente la situación en sus manos, sabiendo que Él va a obrar siempre a nuestro favor. Wendy, muchísimas gracias por permitirnos escuchar cada día la palabra de Dios, ayudarnos a tener una comunicación más cercana con Él y a que nuestra fe se mantenga a pesar de las circunstancias. Querida Karen, gracias por atreverte a contar algo tan valiente, porque hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, se ganan cuando uno se decide rendirse delante de Dios. Hay momentos donde Dios no te está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que confíes más en Él. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Cuando tú sueltas el control, Dios toma el control. Así que cuando tú dejas de intentar resolverlo todo en tus fuerzas, Dios empieza a obrar en lo imposible. De repente hoy tú estás escuchando esto, entrégale eso a Dios que hoy te está quitando la paz. Nombra esa situación y dile, Señor, yo ya hice mi parte, ahora confío en que tú harás la tuya. Porque Dios no llega tarde, Él llega en el momento perfecto. Querida Karen, estoy muy orgullosa de tu proceso y de todo lo que has vivido, porque sé que Dios ha sembrado una semilla en tu corazón y tú hoy decides compartirlo. Muchas gracias. Y ahora te invito a escuchar a Carolina desde Colombia. Hola Wendy, te habla Carolina desde Colombia. Te escucho desde enero de este año y ha sido gran bendición tu podcast. Te doy mi testimonio. En octubre del 2024 fui a mi cita de ginecología rutinaria. La doctora me recomendó hacerme una ecografía de mama, aunque no fue clara del por qué. Me la hice y el doctor me encontró una lesión sospechosa, me recomendó una biopsia. La entidad de salud dilató mucho el proceso, pasaron meses sin autorizármela hasta que cambié de entidad de salud, donde sí me hicieron la biopsia rápido. Fue tiempo de mucho temor, de mucha angustia, de mucha incredulidad, debo confesarlo, pero que me sirvió también para
meterme mucho con Dios y orar y orar. El día de la biopsia fui tranquila y confiada de que aceptaría la voluntad de Dios cual fuera. El doctor me dijo, esa lesión está imperceptible, es muy pequeña, no le veo características malignas, por tanto no te hago la biopsia. Pero sí te recomiendo hacerte dentro de 6 meses, porque por más que redujo de tamaño comparativamente, pues sí es necesario hacer seguimiento. A los 6 meses fui donde una muy buena ecografista especialista en mama y me dijo, no tienes nada, no hay ninguna lesión, tienes quistes normales. Lo que debemos hacer ahora es una mamografía porque por edad te corresponde, háztela en 6 meses. Me la hice ahorita a principio de año, pero la mamografía no mostró todo, dejó dudas en algunas cosas y me recomendaron volverme a hacer otra ecografía. No te niego que hubo temor otra vez, pero ya estaba mucho más confiada de que aceptaría la voluntad de Dios y que todo lo que pasara iba a ser para bien. Me hice la ecografía hace 15 días y gracias a Dios salió totalmente normal. Ya la doctora me sugirió no hacerla cada 6 meses, sino cada año. Entonces, para todas las mujeres que estén pasando este proceso, crean, confíen en Dios, que logrará para bien. Gracias, Wendy. Un abrazo y sigue llenándonos de tu luz. Mi querida Carolina, si estás escuchando esto, quiero decirte algo. Dios no solo cuidó tu salud, también formó tu fe en medio de este proceso, porque a veces el milagro no solo está en el resultado, sino en la transformación que ocurre dentro de ti mientras esperas. Y hoy tu testimonio no solo habla de sanidad, habla de confianza, habla de una mujer que aprendió a descansar en Dios aún sin respuestas. Y yo quiero decirle hoy a todas las mujeres que están pasando por un proceso similar, escúchame bien. Cuando el temor toque a tu puerta, no tiene que quedarse en tu corazón. Confía en Dios, entrégale a Él ese proceso, camina paso a paso, sabiendo de que Él está contigo en cada resultado, en cada espera, en cada noticia. No tengas temor a malas noticias. Quiero regalarte este versículo. Romanos capítulo 15, verso 30. Te llenará de alegría y paz porque confías en Él. Entonces rebosarás de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú decides confiar, Dios llena tu corazón de paz, incluso antes de ver el milagro. Así que si hoy estás esperando un diagnóstico, si estás atravesando un proceso, si el miedo quiere paralizarte, entrégaselo a Dios, porque así como lo hizo Carolina, Él también puede obrar en tu vida y Dios hace milagros todos los días. Y hoy quiero agradecer a mis corazones íntimos generosos. Muchísimas gracias a Laura Flores, muchas gracias a Yocabeli Suárez, a Miguel Quijada Betancourt, a Cielo Acosta, a Fabiola Jiménez, a Eric Daniel Zúñiga, a Ana Movilla y a mis corazones generosos del canal de YouTube, a Juliet Bayona y a Claudia Vargas. Y hoy quiero regalarles uno de mis versos favoritos que se encuentra en el Salmo 126, verso 5, que dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y eso es lo que yo espero para ustedes. Un cambio del dolor a la alegría, de la tristeza al regocijo, al gozo, de haber estado pasando necesidad a experimentar la abundancia de Dios. Eso es lo que le pido a Dios para sus vidas. Un cambio, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Que comiencen alegrándose, cantándole a su Dios y celebrando que muy pronto ustedes serán más bendecidos de lo que se imaginan. Muchas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y muchas gracias a todos sus saludos, sus mensajes, sus comentarios, todo lo que han hecho por mí. Me han hecho sentir súper especial en el día de mi cumpleaños. Son un regalo de Dios para mi vida. Muchas gracias. Soy muy afortunada en tenerlos como parte de esta comunidad de íntimos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un día lleno de sus bendiciones y lleno de la gracia de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol.
Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.